Vamos a empezar. Bueno, voy a empezar con estática. ¿Sí? ¿Quién ya empezó una foto? ¿Todos ya? Ya. Bueno, ¿lo tienes todo? Vamos a ir más rápido. Igual decía muy más rápido, pero explicarle la mierda. Bueno, entonces, ¿qué es la estática? La estática es el análisis que vamos a hacer a los cuerpos. ¿Sí? Perdona esa clase. A los cuerpos vamos a decirle, a las estructuras que vamos a usar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a analizar una pequeña viga, vamos a analizar un bloque, vamos a analizar un bloque sobre otro bloque, vamos a analizar poleas, cuerdas, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos, esta es casi la última parte de física. ¿Sí? Está estática y dinámica. En estática vamos a analizar los cuerpos que no se mueven, vamos a decirles, o que se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. Y en dinámica vamos a analizar cuerpos que se mueven con una cierta aceleración. ¿Sí? Estática vamos a decirles es más complicado, ¿sí? Que dinámica. ¿Sí? Dinámica ya sale ya. Estática tiene sus consideraciones. ¿Sí? Bien, pero tiene que hacerse sin estática para saber un poco para el arco de la dinámica. ¿Sí? Entonces, estática es analizar los cuerpos en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora, ¿cuándo van a considerar que un cuerpo está en equilibrio? Ustedes van a considerar que un cuerpo está en equilibrio cuando no posee aceleración. Esa va a ser la consideración de ustedes. ¿Sí? Acá les puse traslación o rotación, ¿sí? Entre paréntesis, porque vos podés tener, podés moverte constantemente, pero podés girar con una cierta aceleración angular. ¿Sí? Entonces ahí ya no vamos a hacer equilibrio de rotación y traslación, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a analizar. Ahora, hoy solamente nos vamos a concentrar en la traslación. ¿Sí? Solo la traslación. De la rotación vamos a ver el lunes, que es con momento de eso. ¿Sí? Entonces, usted va a considerar que un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo. ¿Cómo se le está en reposo para usted? Velocidad cero. Quieto, ¿verdad? Esa es una condición, ¿verdad? Otra condición puede ser para que esté en equilibrio es que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Porque en ambos casos, tanto en el reposo como en el movimiento rectilíneo uniforme, se cumple que la aceleración es cero. ¿Verdad? Entonces, estas son las dos condiciones de equilibrio. O sea, no la condición de equilibrio, perdón. La forma de estar en equilibrio, vamos a decirle, en reposo con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, ahora te puedo decir que un cuerpo se está moviendo a 3 metros sobre segundo con velocidad constante. Vos podés decir que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque se mueve a velocidad constante. ¿Se entiende eso? ¿Sí va? Sí. Pero si se mueve con el que está acelerando, ahí sí está más en equilibrio. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar con la fuerza? ¿Sí? ¿Qué es una fuerza? Es toda interacción existente entre dos cuerpos que están en contacto o unidos, vamos a decirle, unidos por una cuerda, por ejemplo. ¿Sí? O entre un cuerpo y el entorno, ¿sí? O sea que cada contacto que te hace con un cuerpo es una fuerza, básicamente. Acá hay una fuerza, ¿verdad? Nosotros al pisar el suelo el suelo ya está ejerciendo una fuerza sobre nosotros, ¿sí? Nosotros al tocar el suelo, nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre el suelo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces toda interacción que hay con otro cuerpo es una fuerza. ¿Se entiende, vale? ¿Sí? Bien. Obviamente la fuerza es un vector, eso no se olviden. Entonces tiene magnitud, dirección, sentido. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar con ciertas unidades de medida. Ya vinieron ya hablado. ¿Y salió la magnitud? No. No salió la magnitud. En el final las dice. Bueno, entonces, nosotros vamos con esto, vamos a trabajar de todo esto, ¿sí? O sea, con este puede ser, así que, ojo. Bueno, entonces tenemos el sistema internacional, ¿sí? Newton. Sistema técnico, kilogramos o kilogramos de fuerza. Kilopónita puede ser tranquilamente. Bueno, un kilopónita pesado. Capelite. CGS, un DINA y sistema inglés una libra, ¿sí? En estos dos no vamos a dejar. Estos no se usan. O sea, qué sé yo, te puedes meter también de onda en el examen, pero ojalá que no. Bueno, y estas son las relaciones que hay. Un newton es 10 a la quinta dinas, es 0,224 libras. Y un kilogramo de fuerza es 9,8 newtons. ¿Sí? Esto es lo que pasa en el segundo. ¿Bien? Después, esto en la foto me lo van a dar. Bien. Entonces,
Una cosa que se llama principio de superposición. Esto van a ver toda su carrera, más que nada los de civil incluso. Van a ver toda su carrera, principio de superposición. ¿Sí? Porque todo lo que van a hacer en toda la carrera es de superponer cosas. Tipo, pasa una cosa, te metes otra cosa, y así vas a ir llenando. Más que nada en Grecia también van a hacer mucho de eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Creo que superposición. Superposición es, más que nada, es superposición de efectos. Tipo, ponerle que una fuerza te va a hacer un cierto efecto en un cuerpo. Onda, esta fuerza que va a hacer esta F4, le va a tirar acá. ¿Qué le va a hacer esta F3? Le va a tirar ahí. Ven que ambos causan efectos distintos en los cuerpos. Pero ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cómo varía ese efecto resultante cuando superpones o cuando sumas esos dos efectos? ¿Y cómo vamos a sumar el efecto de una fuerza? Sumando la fuerza, porque es un vector, ¿se entiende? Entonces, la superposición que se refiere es que si vos tenés todas estas fuerzas actuantes acá, si vos hallas la sumatoria de las fuerzas, la resultante, este es el efecto total que causa todas estas fuerzas en el cuerpo. ¿Sí? Al final, después de todo esto, tu cuerpo lo que va a hacer es moverse así. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, eso es superposición, básicamente. ¿Sí? Superponer efectos. Pero esto es más que nada para que entiendan que cuando usted tiene varias fuerzas acá, hayan las fuerzas resultantes de ser necesarias. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, pues, vamos ya a empezar ya con las leyes. ¿Sí? Que la primera ley de Newton. ¿Sí? Dice que todo cuerpo que, vamos a decirle, no es un cuerpo está en reposo. ¿Cómo se llama? Esta blusa. Esta blusa está quieta, ¿verdad? Está en reposo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la vengo ahí y le tiro, ¿verdad? ¿Va a estar en reposo? Por un momento no. Por un momento va a estar volando. ¿Verdad que sí? Y en ese momento ya no vamos a estar en reposo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo no le tocaba a la blusa? Y va a estar así para siempre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la primera ley de Newton. Todo cuerpo quiere permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo hasta que una fuerza lo perturbe y lo obligue a cambiar de estado. Por ejemplo, esta silla está en reposo, por un momento ya estuvo en reposo. ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden, es más fácil obviamente mostrar en el reposo que en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Porque no sé cómo ya sé que movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Pero puede ser que estés en reposo y venga una fuerza y haga que te muevas. O puede ser que vos estés en movimiento rectilíneo uniforme y venga una fuerza y te empiece a frenar, por ejemplo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esas son fuerzas perturbadoras, vamos a decir. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Entonces, acá ya tiré ya los directo para primera condición de equilibrio. ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerza. Lo que dijimos ahí. Ves que no tiene que poseer aceleración. Y nosotros vamos a ver después en la segunda ley de Newton, que van a ver en dinámica, que la sumatoria de fuerzas es proporcional a la aceleración. Eso van a ver en el martes, probablemente van a ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la primera condición de equilibrio? Con esto se van a casar toda la vida. Sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Sí? Directo. ¿Sí? Y yo lo puse acá en el plano, porque no vamos a analizar cuerpos en el plano nomás. ¿Sí? Cuerpos en 3D, estática, tercer semestre, ¿verdad? Es el plano, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Se comprende? ¿Sí? Esta es la primera condición de equilibrio. Y esto es lo único que vamos a ver. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguro? Bueno, ¿ok? Bueno, o sea, estos dos, y este no copió. Voy a pegar el fruto. ¿Cuál es el este? ¿Qué? Yo no estoy copiando. Ah, no, no, no importa. ¿Alguien está copiando? No. Ok. ¿Qué parte? ¿Este puedo volver? Ok. ¿Qué te están haciendo?
Y se me encanta. ¿Cómo? O sea, ¿cuántas trabas llevamos? Ay, yo le hice Muy, el documento tampoco se duerme. ¿Cuánto vas a guardar? Boludo, no encuentro la foto de Rivera, es así, boludo. Aquí, putas. Van a encontrar ahí. Pero yo voy a buscar el nombre, no ya te digo, boludo. ¿Qué pausa? Bien, entonces, ya vimos la primera ley, ahora vamos a ver la tercera ley de Newton. ¿Sí? Que básicamente lo que dice es, si solo tenemos dos cuerpos en contacto, ¿sí? Onda, qué sé yo, nosotros en el suelo, como siempre, tenemos dos cuerpos en contacto, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos ejerciendo sobre el suelo una cierta fuerza, ¿sí? Para ser exactos, es nuestro peso. Eso estamos ejerciendo sobre el suelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el suelo es ejercer esa misma fuerza, pero hacia nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros ejercemos una fuerza hacia el suelo, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo, ¿verdad? En sentido negativo, vamos a ponerle. ¿Qué pasa? La fuerza que va a ejercer el suelo sobre nosotros va a ir en sentido contrario, ¿sí? Va a ir hacia arriba, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que une a estos? Que son de la misma dirección y de la misma magnitud, ¿sí? Básicamente, esto es acción y reacción, ¿sí? Básicamente, si vos acá ejerces una fuerza F, apretá, no es que apretas así la pared te va a estar ejerciendo esa misma fuerza F a vos. ¿Se comprende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a entender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos estos dos cuerpos que están acá juntitos, ¿sí? Nosotros ya acá dos cuerpos y estoy apretando así con dos fuerzas, ¿sí? Viene acá, ¿bien? ¿Qué pasa? Estos cuerpos están en contacto, ¿verdad? ¿Sí? Se están tocando, están interactuando. ¿Qué pasa? Al interactuar se genera una fuerza entre ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando están en contacto, A le está ejerciendo una fuerza a B, ¿verdad? Y B también le está ejerciendo una fuerza a A. No sé si queda claro eso. Es lo mismo que le estaba diciendo recién. Si yo aprieto, vamos a decirle la pizarra, yo le estoy aplicando una cierta fuerza a la pizarra, pero la pizarra me está aplicando la misma fuerza a mí. ¿Se entiende eso? O sea que si ponerle que yo pongo acá A, le separo, ponerle, no voy a hacer ese L, pero voy a separarlo. ¿Sí? ¿Qué va a pasarle a A? A B le está empujando. Ponerle que B es la acción, ¿sí? Entonces acá, ponerle que puede existir una cierta fuerza que va a ser fuerza de B sobre A. ¿Se comprende? Eso. ¿Sí? Es fuerza, se llama fuerza de contacto. Después vamos a ver exactamente más de eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo separo B, ¿bien? No, esta fuerza no es nomás, le mostré para que vean que se está tratando uno, ¿sí? Y sí o sí están en contacto. No vamos a tener en cuenta esas fuerzas, ¿sí? ¿Qué pasa al B? A le está tratando de empujar también a B. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, no estamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, este le está empujando a este y este le está empujando a este. ¿Se comprende? ¿Qué pasa? Acá por ejemplo podemos decir que va a haber una fuerza F de A sobre B. ¿Se comprende eso? ¿Sí? ¿Y cuál es la relación entre estas fuerzas debido a la tercera ley de Newton? La relación entre esas fuerzas es que F de A es el negativo de F a B como vector. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen misma magnitud, misma dirección, pero el signo hace que tengan distinto sentido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y nada más que eso. ¿Bien? ¿Se comprende? La tercera ley. Bueno. Bien, ¿dónde me quedé, Curi? Acá, ¿verdad? Sí, pero acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver, gente? ¿Sí?
analizar los cuerpos. Vamos a analizar los cuerpos en equilibrio, ¿sí? Y la manera en la cual nosotros vamos a analizar los cuerpos en equilibrio es mediante el DCL, ¿sí? Y no sé si ya vieron alguna vez en el colegio o en la facu, ¿sí? Donde quieran, pero ahora van a ver toda su vida. DCL, ¿sí? ¿Qué es el DCL? DCL es el diagrama, se le dice DCL el diagrama diagrama del cuerpo libre, ¿sí? ¿Qué es el diagrama del cuerpo libre? ¿Sí? Básicamente, lo que vos haces cuando vas a analizar el DCL es, primero tenés un cuerpo que está interactuando con todo el entorno modelo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, esta silla está interactuando con el sol, con el pincel, con la cartuchera, con la llave y con todas las cosas que hay encima de él, ¿sí? Todas estas cosas ejercen sobre la silla una fuerza, una fuerza, también la pared, ¿sí? Entonces, todas esas fuerzas están actuando sobre ese cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es el DCL? El DCL es básicamente quitar todas estas cosas y encima ponerle y dejar solamente esa fuerza que él ejerce, ¿sí? Es básicamente aislar el cuerpo, extraer el cuerpo y dejarle con las fuerzas que están actuando sobre él. Y con eso tienen que tener cuidado. Son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense bien, acá. ¿Por qué yo grafiqué acá FBA y acá FAB? ¿Por qué no fue al revés? Porque fíjense, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre A? La fuerza que ejerce B sobre A. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre B? La fuerza que ejerce A sobre B. ¿Se entiende? Son fuerzas que algo, el entorno o otro cuerpo ejercen sobre el cuerpo. Eso es lo que hay que poner el DCL. No sé si se entiende. O sea, lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, es esta fuerza, ¿quién genera? FAB. Esta fuerza genera A luego, ¿sí? Y yo no puedo poner esa fuerza FAB acá. No puedo. ¿Por qué? Porque no es una fuerza que actúe sobre A. Es una fuerza que A está generando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos acá, ¿sí? Fuerzas que actúen sobre él. ¿Sí, pa? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces recuerden, son fuerzas que actúan sobre él, no fuerzas que él está haciendo. ¿Sí? A nadie carga más mal una fuerza. No suele pasar, realmente, nadie comete este error. Y si comete, estoy preocupado, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Y más que nada son unas dos clasificaciones, ¿sí? Primero que nada, y creo que la más importante es la fuerza peso, ¿sí? El peso es una fuerza que genera la Tierra o cualquier masa o cualquier cuerpo que tenga una gran cantidad de masa, ¿sí? Es la fuerza de atracción que genera el centro de la Tierra a nosotros, ¿sí? No genera un peso, ¿sí? Entonces, en orden directo vamos a definir peso igual a masa por gravedad, ¿sí? Esto tiene su explicación en peso, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver masa por gravedad siempre, ¿sí? Para nosotros siempre el peso va a estar en Newton, recuerden, ¿sí? Para, por ejemplo, el sistema técnico, el peso va a ser kilogramo fuerza, ¿sí? Para el sistema CGS, el peso está en dinas. Y para el sistema inglés, el peso está en libra. Eso tiene que aprender. Enseñarles un poco de eso. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos, en este momento vamos a pasar peso igual a masa por gravedad, ¿sí? Masa, gravedad 9,810 para el sistema internacional. Mucho ojo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, acá le definí lo que sería masa en sí. Ponle que hay un cuerpo de 2 kilogramos, ¿sí? Y vos empezás a empujar. Ese no te va a forzar tanto a empujar, lo supongo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ponle que hay un cuerpo de 200 kilogramos. Vos, una persona normal, vas a poder empujar, ¿verdad? O sea, te puedo empujar, ¿verdad? Pero te va a costar más empujar, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? La masa en sí es una medida del cuerpo a cambiar ese estado de reposo, ¿sí? Mientras más masa tengas, vamos a decirle, obviamente va a ser más difícil a vos cambiarte
vamos a decir, de tu estado de reposo. No sé si se entiende. ¿Sí? Me pone que venís corriendo y le empuja a alguien y ese alguien es flaquito. Él va a salir volando. ¿Sí? Entonces que él enferó así, venís y le empujás y vos lo vas a salir volando al final. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Mientras más masa tengas, más difícil va a ser hacerte cambiar de estado. ¿Sí? No estado de la materia, ¿sí? Estado de reposo o estado de movimiento rectilíneo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Es una definición nomás de masa. ¿Sí? Bien, el peso siempre actúa en el centro de masa de la gravedad. No me acuerdo cuándo coincidían eso, no me acuerdo cuándo coincidían, pero así no lo vamos a considerar. No lo puedo más que nada vamos a trabajar con partículas. Ahora mismo vamos a trabajar solamente con partículas. Onda, yo le voy a dibujar así un cuerpo asistente, pero al fin de cuentas nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo es todo este cuerpo reducir a un solo punto. Y ese punto es el centro de gravedad o el centro de masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la definición de este centro de acá. ¿Sí? Pero que vos tenés un cuerpo, tipo, creo que estoy yo. Y hallamos mi centro de gravedad, mi centro de masa, aquí se da dónde está. Y toda mi masa se puede reducir a ese punto. Todos son un punto nomás. Entonces, nosotros que siempre vamos a hacer ustedes en el lunes o martes, ya van a trabajar con cuerpos que tienen medidas. ¿Sí? Van a trabajar con así, un rectángulo, y este va a tener 20 acá y 30 acá. Eso van a hacer el lunes. ¿Sí? Hoy no. ¿Sí? Y ustedes siempre su peso van a tirar en la mitad, así en el centro del cuerpo. ¿Sí? Siempre. ¿Sí vas? Cuando tenés un rectángulo, allí te va a caer tu peso. Si tenés un cuadradito, ahí va a caer tu peso. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y más que nada con esto no lo vamos a trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? Antes, en el contenido SPI, mucho antes, de los 2018, ponele, entraba cómo hallar el centro de masa o cómo hallar el centro de gravedad. ¿Sí? El año pasado comenzará con las coordenadas. El año pasado también. Sí, con las coordenadas. ¿Sí? ¿Y se llegó a salir? No. Siempre se muestra y nunca sale. Y lo que sí que, si por ejemplo hacen TAAs y se encuentra así con ejercicios que tienen medida y son formas raras, es porque sí se tiene que hallar el centro de gravedad o el centro de masa. ¿Sí? Entonces, ese ignóralo. Porque por ejemplo vas a encontrar TAAs que va un cuerpo que tiene un agujero, por ejemplo, y ahí su centro de gravedad cambia. ¿Sí? Entonces, eso no hagan nomás en ese ejercicio. Todavía. ¿Sí? Para ustedes, el peso siempre va a actuar ahí en el centro del cuerpo. ¿Sí va? Bien. Y por ejemplo, una cosa que espero les quede claro es que el peso siempre es vertical hacia abajo. ¿Sí? Siempre. Es que nosotros estamos sobre la Tierra, ¿verdad? Y la Tierra es lo que genera el peso. ¿Sí? Para nosotros la Tierra siempre es plana, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? En sí, para nosotros la Tierra es plana. No soy terraplanista. ¿Sí? Entonces, tipo, en si nuestro ojo queda acá, para nosotros ahí la Tierra está. Por la perspectiva, ¿no? ¿Sí? Bien, esto es lo que sigue. Si mi cuerpo está inclinado de esta forma, mi peso va a ir vertical hacia abajo. Si mi peso está así, si mi cuerpo está así, mi peso va a ir vertical hacia abajo. Y si mi cuerpo es así, igual mi peso va a ir vertical hacia abajo. Siempre. No importa en qué situación se encuentre, siempre vertical hacia abajo. ¿Sí? Para no me pongan el peso de costado más. ¿Sí? No se regalen. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Siempre vertical hacia abajo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver mañana uno interesante. ¿Qué es fuerza de contacto? Y vamos a hacer mañana un DCL bonito, ¿verdad?